Senador, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, esta mañana, como lo habíamos anunciado. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Tal? Un gusto, Igualmente recibirte. Bueno, y extrañas el ministerio, te gusta lo de la campaña, debes tomar ansiolíticos como todos los que de alguna manera participan de un acontecimiento de esta naturaleza, ¿no? Sí. Debe ser muy estresante. Sí, yo creo que nada que ver con el trabajo del ministerio, ¿no? Que obviamente tuvo altos grados de tensión, digamos, durante estos 4 años, pero una tensión que uno más o menos sabía cómo se desarrollaba, digamos, ¿no? La campaña tiene mucha imprevisibilidad, depende mucho de lo que hagan los actores, pero tiene una gran contrapartida, ¿no? Que a veces no tiene la gestión desde los distintos ministerios y demás, que es la devolución de la gente, ¿no? Esto me parece que es una cosa, por lo menos para mí en lo personal, y pienso que para todo el mundo, esa respuesta de la gente, que en cada lugar del país reconoce cosas que se han hecho, visualiza en cada departamento y recuerda, ¿no? Muchos de los hechos, o gente que manifiesta que ha cambiado su condición de vida, trabajadoras domésticas, nos decían ayer en Florida, lo que ha significado para ellas estos últimos 9 años y los cambios importantísimos en su vida, que ha significado tener seguridad social, tener un salario digno, tener acceso a la salud, o trabajadores rurales que muchas veces se acercan sobre todo ahora que se han hecho junto a Tabaré poblaciones pequeñas de cada uno de los departamentos. Francamente uno siente que el esfuerzo realizado valió la pena, y que además esto de la función pública tiene una retribución, ¿no? Porque a veces hay mucho palo, sí, digamos, ¿no? Sí. Pero luego cuando uno tiene en ese contacto directo con la gente reconoce por lo menos el esfuerzo hecho y lo que se ha hecho con la mejor voluntad y dejando todo en la cancha, digamos. Esto es un poco la gratificación que tiene la contrapartida de ese estrés permanente que significa una agenda de temas abierta, donde cada uno de los partidos y de los candidatos van poniendo sobre la mesa distintas preocupaciones y propuestas respecto al futuro, ¿no? Sí, es una tarea muy expuesta, ¿no? Nosotros siempre decimos, además muy expuesta frente a la mirada de los demás, frente a la observación que puede hacer políticamente la oposición, por ejemplo, o quienes son adversarios políticos, expuesta frente a los medios de comunicación. Uno a veces, Eduardo, lo hemos dicho más de una oportunidad, lanza elogios a gente que realmente en lo personal no nos significa nada y que sabemos que en lo personal de repente no compatibilizan con nosotros. Y de repente le pegamos un palo en la nuca a gente que queremos realmente, que apreciamos realmente, que conocemos de repente desde hace mucho tiempo. Claro. Y esa es una realidad ingrata, si querés, de una actividad que de alguna forma está hecha de eso. Está hecha de eso. Lo que pasa es que hay que separar todo lo que tiene que ver con lo profesional de lo personal. Pero el ministro de Trabajo es sin duda un rol muy expuesto, ¿verdad? Sí, a la opinión pública, a la satisfacción o insatisfacción de las partes. Es decir, no es fácil tejer eso, ¿eh? No, claramente no es fácil. Son intereses claramente opuestos, ¿no? Lo que se sientan en una mesa y donde uno tiene que obtener luego una negociación, encontrando cuáles son los aspectos más importantes para cada uno y cómo se puede de alguna manera equilibrar una tensión que muchas veces ya detonó o va a detonar, o uno sabe que va a detonar en una situación conflictiva que nadie quiere, porque no la quieren los trabajadores, no la quieren los empresarios tampoco. Sí. Pero prever y encontrar esos mecanismos, sobre todo anticiparse, ¿no? Y presentar propuestas y obligar a generar negociación en lugar de confrontación. Yo creo que ha sido un poco el síntoma el síntoma no, la seña de identidad de lo que hemos tratado de hacer. Bien. Cierto es que también las cosas tienen historia, ¿no? Entonces muchas veces uno encuentra tensiones altísimas en lugares donde no se lo explica demasiado, ¿no? Pero resulta que luego cuando se introduce en el tema encuentra que hay una larga historia de tensiones que a veces explotan en un momento. A veces pasa como sucede en las familias o en las parejas, ¿no? Uno dice, ¿qué pasó acá? Pero lo que pasa es que hay una historia detrás que uno a veces no conoce. Y a veces conocer esa historia en situaciones de empresas de larga data, en Uruguay y demás,
permite, bueno, actuar con las personas, porque finalmente hay personas detrás de cada una de las instituciones, y encontrar soluciones. Yo creo que en algunas situaciones, como fue, yo recuerdo mucho la situación de Conaprol en su momento, que fue difícil. Esa no estuvo fácil, ¿eh? Bueno, pero sin embargo, uno mira, y este es un trabajo de hormiga, no es para solucionar una cosa de una vez y para siempre, ¿verdad? Pero es ir sentando las bases de una relación. Y uno mira que en los últimos años, en este caso puntual, digo, que me viene a la cabeza ahora, bueno, se han ido construyendo una serie de vínculos que bueno, que permiten que no tengamos ninguna situación ahí planteada y esté todo tranquilo, digamos. Bien, cumpliste con lo que habías dicho, eso no me sorprende, pero digo, en su momento, Eduardo, tú señalaste, en tal momento yo dejaré el ministerio para bajar al llano, volver a mi sector y salir a la campaña electoral, es decir, una campaña que exige esfuerzos y que exige además una cantidad de cosas, entre ellas, por ejemplo, las afinidades de las aspiraciones personales que uno pueda tener. Cuando digo aspiraciones personales, estoy incluyendo el deseo del servicio a los demás, ¿no? ¿Cómo fue ese retorno? Bueno, primero yo sentí que habíamos cumplido una etapa en el ministerio, que efectivamente habíamos logrado sentar las bases, sobre todo luego de la aprobación de un conjunto de leyes en el año 2013, fundamentalmente la ley de extensión del régimen de maternidad, de licencia por maternidad y lactancia y licencias parentales, que era una cuestión que fue un compromiso que habíamos asumido desde el principio y que logramos concretar en 2013 con la aprobación, creo que la unanimidad del Parlamento, no recuerdo bien, pero creo que la unanimidad del Parlamento y claramente la aprobación de la sociedad, porque eso era un reclamo histórico. Pero además cuando se aprobaron normas de seguridad social, se flexibilizó el tema de las AFAP y se abrió la posibilidad de jubilación parcial y toda una serie de temas que habían quedado pendientes del diálogo nacional por la seguridad social, y la ley de empleo juvenil, que era otra de las leyes con las cuales queríamos irnos abajo del brazo, digamos, del gobierno. Bueno, yo sentí que el escenario cambiaba y que había un compromiso que yo sentía muy personal, y así se lo planteé al presidente en su momento, que tenía que ver con la continuidad del proceso en que estábamos involucrados, la continuidad del Frente Amplio en el gobierno y la sensación de que modestamente uno podía hacer un aporte en este sentido, tratando de transmitir la experiencia de la gestión de gobierno y convertirse de alguna manera, junto a muchísimos compañeros naturalmente, en un nexo entre dos gestiones y una tercera gestión de gobierno del Frente Amplio, pensando sobre todo en lo que resta por hacer, ¿no? Que somos conscientes que resta mucho por hacer, y pensando en el futuro. Y bueno, eso era una necesidad personal y creo que colectiva también de nuestro sector. Sí, creo que el sector te necesitaba, te reclamaba también, ¿no? Sí, también, pero también yo sentía esa necesidad y de hecho lo había conversado en alguna oportunidad anterior con el propio presidente. Yo creo que ha llegado, esta instancia es muy importante para el país. La instancia electoral es clave, ¿no? Para los uruguayos. Sí. Nos quejamos todos los 4 años, pero cuando llega la elección todo el mundo se interesa, porque es por suerte, ¿no? Porque el Uruguay tiene particularidades que yo creo que para los que hemos tenido la oportunidad de salir del país, son sobresalientes, ¿no? Digamos, la participación en la instancia electoral es una cosa que asombra, pero también asombra que en el Uruguay, y esto vale para todos los partidos, ¿no? Ministros, legisladores, caminen por la calle, vayan al supermercado. Estas cosas que se han venido logrando en el Uruguay en las últimas décadas, y no digo que esto sea un mérito del Frente Amplio, creo que es una cuestión general, hace que la cercanía entre los llamados políticos y la gente, digamos, más allá de las críticas, del malestar a veces, en el exterior no se comprende esto. Uno dice que uno va a hacer los mandados el fin de semana y la gente no lo cree, no puede creer que un legislador o un ministro caminen por la calle sin guardaespaldas, por ejemplo. Cualquier país de América y país de Europa también, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que los uruguayos tenemos que cuidar mucho eso, ¿no? Y me parece que la campaña electoral tiene esa ventaja, esa cosa buena del vínculo, yo a veces veo a Tabaré, como sale de los actos, ¿no? Sumamente golpeado, digamos, golpeado en el sentido de abrazo, claro, de espalda. Pero también eso es la retribución de lo que la gente siente, que bueno, que uno ha hecho mal o bien, pero ha hecho con la mejor intención, y me parece que esto también es un incentivo, una cuestión motivante
porque en definitiva tiene que ver también con la concepción de vida que uno tiene, ¿no? Sin duda. Pasa sin por duda, la vida. Sin duda. Y por las experiencias. Y por las de experiencias vida. de vida también. Sí, Si uno pasa sí, por sí. la vida simplemente como un pasaje, digamos. Sí. Yo creo que todos tenemos la obligación de dejar algo, por lo menos en el sentido de lo que queremos mejor, ¿no? Eduardo, ¿te sorprendió? ¿Te sorprende este panorama actual que hay, digamos, este paisaje? Yo creo que ha dado margen para la sorpresa, por ejemplo, de mucha gente. Y no estoy hablando del oficialismo, estoy hablando también de los que no adhieren de repente al Frente Amplio. Uh-huh. Un panorama que en una primera instancia apunta a la paridad. Siempre hago la salvedad. Recuerden que el Frente Amplio sigue siendo la trinchera política que sigue concitando, según las encuestas, la mayor cantidad de voluntad de votos. El doctor Tabaré Vázquez sigue siendo el candidato con más fuerza para ser elegido en ese sentido. Hay quienes han hecho proyecciones para la segunda vuelta, en caso de que esa segunda vuelta exista, y señalan también que el doctor Vázquez ganaría esa segunda vuelta, por un margen pequeño, pero lo ganaría. Es decir, son todas cosas que se pueden dar o no se pueden dar. Pero hay quienes pensaban que el panorama iba a ser mucho más abierto, mucho más simple para el gobierno. Bueno, yo creo que toda campaña electoral tiene sorpresas y tiene también cambios que se originan muchas veces en las actitudes de la gente, de los candidatos y de los partidos. Si no, esto tendría poca gracia, digamos, ¿no? Sí. Miremos Brasil, ¿no? El lamentable fallecimiento de Campos en Brasil cambia todo el escenario electoral. Sí, sí. Y hoy se habla de una situación totalmente distinta e imprevisible, ¿no? Porque Marina Silva proviene del propio Partido de los Trabajadores. Bueno, toda una situación, quiero decir, ¿quién iba a pensar esto? Nadie. Yo creo que hay efectivamente un cambio que se produce luego de las elecciones internas, y me parece que se produce en el Partido Nacional, fundamentalmente, con un resultado que no era esperado hasta pocos días antes. Pocos días antes sí se veía, ¿no?, que la ola que la calle Pou había desatado iba a superar al doctor Larrañaga. Creo que fue un cambio de escenario, porque de alguna manera todo el mundo preveía un escenario final de campaña con Tabaré Vázquez, Jorge Larrañaga y Bordaberry, ¿no? Así es. La irrupción, digamos, de la calle en esta campaña me parece que es un hecho novedoso. Yo creo que le hace bien a la política en general y al país. Lo que sí veo es que me parece que hay una dificultad, digamos, en profundizar en los contenidos y en las diferencias, que no está mal, ¿no? Porque justamente en la democracia una de las particularidades es lograr diferenciar distintas opiniones respecto a distintos temas, ¿no? Yo creo que la calle Pou ha hecho una muy buena campaña, sobre todo una gran campaña comunicacional, muy adaptada a la realidad actual. ¿Cuán importante es eso hoy? Muy importante. Claro. Pero es muy importante la campaña comunicacional. Bueno, es muy importante los recursos de los que se disponga para sí, la campaña. también. Y muy importante el trabajo que se ha hecho en las redes. Hoy todos sabemos que buena parte de la opinión pública también se generan en opciones más democráticas, como son las redes, ¿no? Sí, sin duda. Medios de comunicación. Eso me parece que también es bueno y creo que lo han trabajado adecuadamente. Y bueno, dio un resultado eso. Lo que sí me parece es que todavía falta que hay una cuestión que yo veo como errónea, ¿no? Y es que el discurso o la consigna que ha llevado adelante la campaña del doctor Lacalle Pou, esta consigna de por la positiva, digamos, hace aparecer cualquier debate como una cosa negativa o una mirada al pasado, ¿no? Y yo realmente no creo que sea así, porque en realidad me parece que nadie puede olvidar su pasado ni de dónde viene, no debe renunciar a ello además, ¿no? Y además tiene que ser capaz de rever los errores y los aciertos, pero no negarse a conversar respecto al pasado, porque el futuro es producto también del pasado y de nuestras acciones para cambiarlo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parece que es bueno ver que no hay por qué enojarse cuando uno, por ejemplo, reflexiona respecto a los posicionamientos en el ámbito legislativo que el doctor Lacalle ha tenido o su partido ha tenido respecto a normas legales de las cuales hoy se habla a favor. Entonces hay aquí una especie
de contradicción que yo veo entre lo que se dice que se va a hacer y lo que efectivamente se hizo. No en los 90, digamos, ¿no? Con el gobierno de la calle Padre, digamos, porque creo que remitirse a ese periodo quizás sea muy lejano, ¿no? Para mucha gente ya ni vivía en esa época, digamos, ¿no? Pero sí a la calle Legislador, ¿no? Que fue adoptando una serie de decisiones a lo largo de los años como legislador, que son en buena medida contrarias a buena parte de las cosas que dice va a hacer en su eventual gobierno, digamos, ¿no? Yo escuchaba ayer con atención a la economista que sí, propone Azucena, integrante sí, de su equipo, y mencionaba, por ejemplo, el tema de los consejos salarios, Azucena Arbeleche, ¿no? Exactamente. Sí. De la mantención de los mismos y la necesidad de ligarlos con la productividad. Sobre estos temas venimos discutiendo hace 5 años con empresarios y trabajadores. Es un tema viejo, difícil, muy difícil. La ley de negociación colectiva establece mecanismos de negociación, y la discusión acerca de cómo medir la productividad es una discusión muy compleja. Yo comparto conceptualmente eso, pero tengo la experiencia de haber discutido y haberme encontrado, no con la resistencia que algunos creen obvia de los trabajadores, ¿no? Que en realidad quieren aumento aunque no haya productividad. No, los trabajadores tienen claro que hay que discutir productividad, pero a veces los empresarios no quieren discutir productividad, porque discutir productividad también significa poner sobre la mesa los resultados, ¿no? No todo el mundo quiere hacerlo. Entonces, digo esto por experiencias muy concretas de muchísimas negociaciones en las cuales nosotros tratamos de buscar indicadores, suministramos a los actores información concreta de la DGI, del BPS, etcétera, para construir indicadores de productividad o de desempeño. Quiero decir, no hay nada nuevo en esto, ¿no? De lo que se está proponiendo. Y si uno mira además la evolución del salario y la evolución de la productividad en el Uruguay, han estado absolutamente acompasados, ¿verdad? No hay una pérdida de competitividad, no ha crecido más el salario que la productividad, ni la productividad que el salario. Quiere decir que en realidad se está proponiendo algo que ya existe y que antes no se hizo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no se hizo antes? ¿No? ¿O por qué no se apoyó en su momento? Fue muy criticada la negociación colectiva por parte de la calle y su equipo. Se decía que estaba inclinada para acá y para allá, ¿no? Todo el tiempo estuvimos 9 años hablando de una balanza que yo nunca entendí para qué lado estaba inclinada, porque yo veo que a los empresarios le ha ido muy bien en el Uruguay en los últimos 9 años y por suerte a los trabajadores también. En el correr de estos últimos días se dio a conocer uno de los grupos, ¿verdad?, que va a nuclear a diversos movimientos que se corresponden al Frente Amplio, el Movimiento Participación Popular, Partido Comunista, Fidel, etcétera, etcétera. Se anuncia que, lo hablábamos ayer con la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, que seguramente habrá anuncios similares de otros sectores. ¿Qué está pasando con el tuyo, Eduardo? Bueno, nosotros somos parte de este sublema que se anunció en el día de ayer, la lista 77-5005, que nuclea la vertiente artiguista de la lista 5005, es parte de este sublema de 7 grupos que se conformó en el día de ayer, que es un sublema electoral, como sucede habitualmente en cada elección, buscando obviamente el mejor resultado electoral para todos, y que tiene un antecedente en lo que fue el desarrollo del Congreso del Frente Amplio, donde hubo coincidencias en estos grupos en algunos temas, ¿no? Yo diría una parte interesante de temas vinculados a los temas programáticos y que yo creo que fueron un aporte importante camino a la construcción de un programa común como tenemos hoy los Frente Amplistas. Y en ese sentido, algunos de los acentos fueron manifestados en un documento, tienen que ver básicamente con la importancia del rol de la defensa de las empresas públicas, con los aspectos vinculados a la promoción del desarrollo productivo, un aspecto que consideramos clave, ¿no? El pasar de 9 años, transformar estos 9 años de crecimiento en desarrollo y transformación profunda de la matriz productiva uruguaya, los cambios en la matriz energética, la preocupación en los temas de la educación, la preocupación en los temas del trabajo y la seguridad social, o sea, un conjunto de aspectos donde estos grupos lograron una base de acuerdo que son el sustento de ese acuerdo electoral. En otros temas no hemos tenido acuerdo, como sucede habitualmente, y seguramente en las próximas semanas se irán presentando otros acuerdos electorales y sublemas, como sucede en todos los partidos. Recién hablabas de la importancia de la comunicación, ¿no? Evidentemente, la comunicación
no solamente en esto, sino hoy intervienen todos los factores prácticamente de relaciones humanas. ¿Qué va a decidir la próxima elección, te parece? A mí me parece que lo que va a decir la próxima elección es lo que digamos respecto al futuro, ¿no? Esta es mi impresión. Yo creo que la gente puede valorar mucho, creo que los indicadores de lo que es la gestión del presidente Mujica, además muestra que hay una evaluación altamente positiva respecto al presidente, a su gestión. O sea que si fuera por eso, el Frente Amplio tendría la elección ganada, digamos. Sí, sí, sí. Sin embargo, como tú decís, esto no es así. Esta es una elección que está en disputa, digamos, por lo menos esto es lo que dicen los principales analistas. Para mí la elección siempre está en disputa. Sí, aunque claro, haya 20 claro. puntos de diferencia, uno tiene que asegurar esa diferencia. Pero yo creo que el Frente Amplio, y me parece que esto es, por lo menos para mí, clave, es la única fuerza que puede asegurar que este proceso de crecimiento económico, de mejora de la distribución del ingreso, de transformación productiva profunda, como está viviendo el Uruguay, pueda continuar. Primero porque garantiza un nivel de estabilidad social y política que, en mi opinión, no garantiza el resto. ¿Por qué digo esto? Porque un eventual triunfo de la calle implicaría inmediatamente un acuerdo con el Partido Colorado para construir mayorías parlamentarias. No hay otra manera, ¿verdad?, de lograr mayorías parlamentarias que un acuerdo con el Partido Colorado. Sí, yo creo que eso está en el imaginario colectivo. Ya de hecho el senador Amorín ha adelantado que él va a votar a la calle Pou si hubiese segunda vuelta. O sea que está claro que va a haber una alianza, la calle Bordaberry, digamos, en una eventual segunda vuelta, y obviamente un gobierno integrado, como ha sucedido en muchos años, ¿no? Fue así en el gobierno de Valle, de Sanguinetti, del segundo de Sanguinetti, el de propio Lacalle, con ministros colorados en el gobierno, en el gabinete blanco, seguramente. Y yo creo que las posibilidades de alcanzar acuerdos políticos entre los dos sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado es algo muy difícil de lograr, ¿verdad? Porque tienen distintas opiniones sobre distintos temas. Yo me gustaría, por ejemplo, ahora que todo el mundo habla de debate, ¿no?, asistir a un debate respecto al tema de la baja de imputabilidad entre Lacalle, Larrañaga y el Bordaberry. ¿Qué pasaría ahí? Nos encontraríamos con que Lacalle es partidario de bajar la de imputabilidad, aunque ahora no lo dice eso, tiene razón Bordaberry, ¿no? No lo dice más. Bordaberry es claramente el promotor de este cambio y Larrañaga está en contra. En estos temas, si uno va analizando temas, va a encontrar que esta cuestión de uno en contra, uno a favor y uno en contra, o dos a favor y uno en contra, ¿no? Esa situación se repite reiteradamente en muchos temas programáticos. Entonces yo digo, ¿qué posibilidad de confianza pueden tener los uruguayos en un gobierno que va a vivir permanentemente en tensión porque tiene diferencias programáticas muy importantes? El Frente Amplio, que tiene matices programáticos también, vamos a ser claros, ¿no? No vamos a decir que somos únicos, porque sería horrible además no tenerlos. Está bien. Tiene un programa común. O sea que a la hora de remitir esas diferencias, hay un librito que dice es así, ¿no? Pero no todos leen el librito, por eso lo que decías tú antes. Hay que comunicarlo. Hay que manejarlo. Sí, hay que aterrizarlo. Es decir, ¿no? Barack Obama fue un fenómeno, por ejemplo, de imagen, claro, ¿verdad? Es un fenómeno, algunos lo pueden considerar también un fenómeno político, pero fue, digamos, una irrupción extraordinaria, ¿verdad?, en la vida política norteamericana. Hoy, y en eso que también mencionabas, Eduardo, hoy es impresionante digamos, los mensajes que se cruzan, ¿verdad? Muchos de ellos contradictorios entre sí, claro, cargados de versiones y muchas veces cargados también de mala intención o con la intención de afectar al adversario o lo que sea. Para el público en general es muy difícil encontrar el fondo de la cosa, el punto exacto del mensaje que se le está concediendo. Y hay tantas contradicciones. Yo mencionaba hoy, por ejemplo, un artículo de Antonio Mercader del domingo que decía que el gobierno tiene un 50% de aprobación según las encuestas y sin embargo el candidato tiene menos. Bueno, algo hay que no está funcionando bien allí. Sí. O el candidato o la comunicación. ¿Cómo se comunica eso en un público además que está friolento en todos los partidos? Friolento en todos los partidos, con su atención, ¿no? Yo vi ayer primero creo que la comunicación hoy hay que tratarla como lo que es, ¿no? Sí. La ciencia, y por tanto también los profesionales en materia de comunicación deben ser los que asesoren en este aspecto
cuáles son los contenidos adecuados. Mi modesta impresión es que buena parte de esa propuesta que el Frente Amplio tiene, hay que lograr traducirla en un lenguaje que implique que la gente sea capaz de visualizar cuánto eso va a cambiar su vida. Te voy a poner un ejemplo concreto que veía ahora en la página, en un discurso del presidente Mujica de ayer. La mejora del ingreso de los uruguayos, la mejora del empleo y la mejora de los salarios tuvo un fuerte impacto en la mejora educativa, en la sostenibilidad de los jóvenes en la educación. ¿Por qué? Estos son datos puros y duros. Cayó, ¿no? Eso en los últimos años, ¿no, Eduardo? Bueno, pero a ver, en un escenario donde se habla mucho de la educación y en general en forma negativa, uno de los aspectos que ha mejorado la sostenibilidad de los jóvenes en el sistema educativo tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de sus padres. Yo digo, en estos años hemos visto un pasaje importante de niños de sectores medios y medios altos a la educación privada. No quiero decir con esto que la educación privada sea mejor que la pública, digo que es un dato de la realidad. Está entendido. Mucha gente ha logrado, porque prioriza la educación, ha hecho esto. Está entendido. Eso ha significado una reducción importante de la cantidad de alumnos por clase en la educación primaria, ¿no? Tú recordarás cuando la queja era de los docentes, hay 40 niños por clase, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos un promedio, no sé los números exactos, pero no superan los 25 alumnos por clase, en parte por esa reducción y en parte por la mejora edilicia que ha tenido, una fuerte inversión que uno ve en todas partes del país. Sigue siendo un problema serio la educación, ¿no? No, creo que sí, pero estoy diciendo que el fenómeno educativo no solo tiene que ver con los aspectos estrictamente relativos a la educación, sino cómo impactan otros aspectos. Está entendido. La mejora global, si yo tengo trabajo y tengo estabilidad, y mi mujer o mi familia, mis hijos, etcétera, tienen trabajo, la posibilidad de seguir estudiando y sobre todo un mercado de trabajo que demanda calificación, que yo sé que si yo estudio voy a poder recibir un salario mejor porque hay posibilidades de ascenso o de un puesto mejor en otro lugar, significa un cambio de cabeza de los uruguayos, ¿no? Yo recuerdo, Jorge, tú lo recordarás también, el país del no se puede, ¿no? Sí. Donde uno decía, bueno, yo tengo este proyecto, sí, me gustaría hacer esto, no se puede, ¿no? Sí. No se puede porque tal cosa no se puede, porque tal otra no hay, porque recursos no hay, porque crédito no hay. Yo creo que los uruguayos hoy, y sobre todo los jóvenes emprendedores, y aquí me parece que hay un capítulo del que poco se habla, los jóvenes que están trabajando hoy en todo lo que es las áreas vinculadas al software, el software vinculado a los juegos, algo de esto tú estabas hablando hoy. Sí. La gente que está trabajando en publicidad, la gente que está trabajando en cine, ¿no? Toda esta gente que está trabajando en áreas de la cultura estrechamente vinculadas a lo productivo, porque detrás de esto hay actividad, hay negocios, digamos, y posibilidades de crecimiento personal. Uno lo que ve, a mí me ha pasado muchísimo de ver jóvenes que hoy uno los encuentra, están en una empresa, los ve dentro de 6 meses, están en otra, pero porque han ido mejorando, moviéndose en el mundo del trabajo en forma permanente, digamos, mejorando sus condiciones, trabajan menos horas o ganan más o tienen otros beneficios. Las empresas disputan a esos jóvenes porque las necesitan para el mercado de trabajo. Entonces hoy hay un gancho que empuja, es bueno estudiar, el que estudia gana mejor y vive mejor. Entonces yo digo, miremos este fenómeno educativo y veamos quién puede darle continuidad a este proceso, y yo creo que ahí sí es donde aparece el Frente Amplio como la única opción de continuidad. Antes del último domingo del mes de octubre seguramente tendrás una invitación también para seguir este diálogo que comenzó esta mañana. Señores, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, el senador Eduardo Brenta, estuvo con nosotros. Suerte, Eduardo, que pases bien, que tengas linda jornada. Gracias, Jorge, muy amable.